Vamos a ver Nosso grupo aqui é seguido, né? E aí, próxima segunda vai ser o próximo terço dessa grupinha. Porque essa agora é o último de provas. Bueno, entonces esta va a ser prácticamente nuestra última clase, ¿verdad? De frágil, ¿está bom? Y después volvemos en julio, ¿cierto? Bueno, en el sistema cardiovascular vamos a hablar de corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y sigue el mismo orden, va a ser la pochila, en la misma forma, es una continuación, ¿verdad? Porque la verdad que la histología es anual, solamente se les da unas ferias de invierno, pero es continuado, no hay un primer semestre y un segundo semestre, porque no tiene una prueba final ahora, ¿está bien? Bueno, antes de empezar a hablar del sistema cardiovascular, tenemos que recordar dos tipos de epitelio, el endotelio y el mesotelio, ¿verdad? ¿Qué es el endotelio? Es un epitelio plano simple que reviste cavidad interna del corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Entonces, ¿cuál es el epitelio del sistema cardiovascular? Por dentro, es el endotelio. Que ya después ustedes por fisiología van a ver, o no sé si hablan por teoría, que este epitelio cumple muchísimas funciones, ¿verdad? Es un epitelio muy importante, claro, el epitelio del sistema cardiovascular, ¿está bien? Y mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? El mesotelio también es un epitelio plano simple, pero que reviste las grandes cavidades. ¿Cuáles son las grandes cavidades? Pericardio, pleura y peritoneo. Entonces hoy nosotros vamos a hablar del pericardio, porque vamos a hablar del corazón. Entonces vamos a hablar del endotelio y del mesotelio, ¿cierto? Entonces, estos son los órganos que vamos a ver. Esto es lo que ustedes ven por anatomía, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a ver específicamente por histología. Claro que esto también vamos a ver, pero estas arteriolas le llamamos a las arterias más pequeñas, vénulas a las venas más pequeñas, y capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro cuerpo, con el menor diámetro. Los capilares son tan pequeños que la luz de los capilares son tan pequeños que las hemácias van en filera. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, por anatomía, ¿cuáles son las cavidades del corazón? Dos atrios, ¿verdad? Derecho, izquierdo y dos ventrículos. De dentro para afuera, ¿cuáles son las capas del corazón histológicamente? Endocardio, miocardio, epicardio. Endocardio, miocardio y epicardio. En esta imagen, nosotros nos podemos dar cuenta, ya para ver bien, que el músculo del miocardio es más grueso en el ventrículo, en los ventrículos, y más delgado en la aurina. Entonces nosotros vamos a tener que diferenciar entre aurícula y ventrículo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué es más grueso en el ventrículo? ¿Por qué? Por la presión, ¿verdad? Mayor cantidad de músculo bombea la sangre con mayor presión. ¿Okay? Entonces, el corazón es una bomba muscular, ¿verdad? El tejido que más abunda en el corazón es el músculo. Y está formado por músculo cardíaco, un esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso es un tejido conjuntivo denso y irregular que rodea, que sostiene a las estructuras del corazón. Un sistema de conducción. Ustedes ya vieron por anatomía el nodo auriculoventricular,
haz de His, y las ramas del haz de His que forman las fibras de Purkinje. Es el mismo Purkinje que la célula del cerebelo, pero no tiene la vez, ¿verdad? Solamente el nombre es igual. ¿No? Es un epónimo, él descubrió eso. Y sí. Entonces, ¿qué hacen las fibras de Purkinje? Son las encargadas del sistema de conducción del corazón, del sistema de impulsos eléctricos del corazón. ¿Ok? ¿Sí? Estas fibras de Purkinje son células musculares cardíacas. Pero ¿cuál es la palabra más importante aquí? Que ellas son modificadas. ¿Sí? Cuando dice que son células musculares cardíacas, es porque van a tener las mismas características que el músculo cardíaco. Células largas, cilíndricas, preservanestrías, núcleo central, discos intercalares, bifurcaciones, las mismas características. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ellas van a ser más grandes, las fibras de Purkinje son de mayor tamaño y son de color más claro, más blanco se ve en la lámina, en las imágenes. ¿Por qué? Porque en su citoplasma hay mucho glucógeno. ¿Sí? Entonces, el glucógeno no se tiñe con hematoxilina y eosina. Entonces queda una célula más grande y de color más blanco. ¿En qué capa del corazón nosotros vamos a ver fibras de Purkinje? ¿En qué capa vamos a ver? En el endocardio. ¿Sí? Pero ¿dónde terminan estas fibras? ¿Dónde van a terminar? En el miocardio. Solamente que en el miocardio no le podemos diferenciar. Pero en el endocardio sí se diferencian bien estas fibras de Purkinje. ¿Y dónde vamos a tener fibras de Purkinje? ¿En la aurícula o en el ventrículo? En el ventrículo. Y esa va a ser la diferencia, ¿verdad? Si la prueba es la próxima segunda, yo les voy a colocar una imagen y les voy a decir a qué cavidad del corazón corresponde la imagen. Y si ustedes ven fibra de Purkinje, es ventrículo. Si ustedes no ven fibra de Purkinje, es aurícula. ¿Está? ¿Sí? Bueno, y después está el sistema vascular coronario, las arterias y las venas. Las arterias y las venas, ¿en qué capa del corazón están? Estas son más externas, entonces en el epicardio. Entonces van a estar en el epicardio. ¿Sí? Entonces yo veo vasos sanguíneos y yo sé que vasos sanguíneos de mayor calibre, que da para ver hoy uno, ¿verdad? Entonces yo sé que es el epicardio. Lógicamente que en el endocardio hay muchos vasos sanguíneos, pero son de menor calibre, no da para ver el chino. ¿Está bien? Vamos a ir mirando las imágenes. Não, pera, profe. Seria o vaso sanguíneo de grande calibre, é do endocardio, né? Epicardio, por fuera. Arteria coronaria, todo está por fuera. Endocardio. En el endocardio hay vasos sanguíneos, pero de menor calibre, que no podemos ver bien. ¿Está bien? Tá ligado. Entonces, de dentro para afuera, las tres capas del corazón. Aquí, haciendo un corte, ¿verdad? Aquí están los vasos sanguíneos, entonces por fuera, en el epicardio. Esta línea de color blanco, endocardio. Todo esto es músculo, miocardio. Y aquí el epicardio. El corazón está envuelto por el pericardio. Y el pericardio tiene una capa parietal y una capa visceral. ¿Verdad? Sí. La capa parietal no forma parte de las capas del corazón, pero sí la capa visceral. La capa visceral del pericardio es el epicardio. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces aquí está la capa parietal, la capa visceral. Y esta capa visceral forma el epicardio. ¿Ok? ¿Qué es esto que está de color amarillo? Tejido adiposo. No existe tejido adiposo en la cavidad interna del corazón.
Tiene que ser en la cavidad externa. Entonces yo veo tejido adiposo y yo ya sé que es el epicardio. No puede ser endocardio. ¿Ok? Entonces aquí, todo lo que está de vermello es el miocardio. Aquí tenemos endocardio y aquí tenemos el epicardio. ¿Cuál es la diferencia del endo con el epi en esta imagen? Porque no percebe, faz mais fitas branquinhas, então quem vai fazer mais próximos, mais próximos. Mas aqui é branco também, e aqui é branco também. Qual é a outra A diferença? direção das. Acho que é o vaso. Tem dois vasos maiores. Tiene vasos sanguíneos. Aquí tem un vaso sanguíneo, aquí tem otro. Entonces yo veo vaso sanguíneo y es por fuera. Es el epicardio. ¿Sí? Aquí no tem, no dá para ver. Hay que ver con la espesura también, ¿no? También. Sí, aquí son de mayor calibre. En cambio aquí también hay, pero de menor calibre. ¿Está bien? Doutora, aí os vários sanguíneos são aquelas bolotinhas bem ali? Aquí. Sí. Ahí y aquí. Siempre va a estar en el epicardio. Siempre en el epicardio. Siempre. Bueno, y así mismo dice en el libro, al epicardio también se le llama capa visceral de la serosa pericardio. ¿Verdad? Y hay una cosa que ustedes tienen que saber desde ahora. Cuando ustedes leen, cuando a ustedes se les dice capa serosa, es porque tienen mesotelio. Con certeza. ¿Sí? ¿Bien? Vamos a ver después órganos internos. Por ejemplo, el estómago. El estómago está revestido por peritoneo. El peritoneo tiene mesotelio. Entonces su túnica más externa va a ser la túnica serosa. Entonces toda capa, toda túnica serosa tiene mesotelio. ¿Ok? ¿Sí? Se llama esto. El epicardio, entonces tiene un mesotelio, que es un epitelio plano simple, y por debajo una capa submesotelial. ¿Qué hay ahí? Tejido conjuntivo laxo, tejido adiposo, vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, tudo tem aí. É mais ou menos uma bagunça. Tá bom? Essa é a característica del epicardio. Aquí, lo que está de color más vermelho es el miocardio. Y aquí hay tejido adiposo, vasos sanguíneos, Pericardio. nervio, Epicardio. vaso linfático. Entonces es el epicardio. Y aquí, esa línea que se ve ahí, es el mesotelio. Ah, la línea más externa. Claro, lo que le da límite a esa línea es el mesotelio. Y estos pelos que está mirado Y allá, este pelo entonces es miocardio. Miocardio. Aquí, esta es la imagen que ustedes tienen que tener bien claro sobre el epicardio. Tiene un mesotelio, una capa submesotelial, tejido adiposo, vasos sanguíneos, nervios, vaso linfático. Entonces es el epicardio. Este está en un tamaño más... Y este es más do Atlas, ¿verdad? Más lindo. Daqui a pouco a gente vai ver a realidade. En la lámina da para ver. En la lámina se ven endo, epi y miocardio. Pero en la lámina hay como mirar dentro o solo más vaso. No, se ven tejido adiposo, se ven nervios, se ven vasos sanguíneos. ¿Está bien? Pero tener en cuenta esta imagen para decir que es el epicardio. ¿Ok? Entonces aquí también miocardio y epicardio. Mesotelio, submesotelial, tejido adiposo, nervio, vaso sanguíneo. Epicardio. ¿Cómo también se le llama el epicardio? Pericardio visceral. Capa parietal de la serosa, capa visceral de la serosa pericárdica. Bueno, y aquí el miocardio. El miocardio, nosotros sabemos todas sus características porque es el tejido muscular estriado cardíaco. Hoy vamos a volver a ver la lámina número 12.
ahora ya vamos a ver como corazón. Ya tenemos que identificar las capas del corazón en esa lámina. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué son esas líneas que están ahí? Discos intercalares. Discos intercalares. Y esas hemácias que van en filera son capilares. Los capilares son tan pequeños, la luz es tan pequeña que las hemácias van en filera. ¿Está bien? Entonces el corazón, el miocardio es muy, muy vascularizado. Esto ya dijimos. Aquí. Esta es una imagen de nuestro libro del Ross. Aquí, tejido adiposo, vasos sanguíneos, entonces es mesotelio, es el epicardio, ¿verdad? Y aquí lo que está de color más rosa es el miocardio. Miocardio ventricular, miocardio auricular. Para ver la diferencia que en la aurícula el miocardio es más delgado y en el ventrículo el miocardio es más grueso. Naquela imagem antes dessa, é o miocárdio perlocular. É aqui? Miocardio. Aqui só tem miocardio. É como decir. Y aquí epicardio, miocardio, ¿verdad? Aquí están las válvulas. Ustedes vieron por teoría las capas de las válvulas. No, capa de válvula no, solo válvula nomás. En anatomía. Pero esto Creo que no. van a ver. Creo que van a ver. Eso queda totalmente por teoría. Por práctica nosotros no vamos a ver. Pero son las capas de las válvulas. Son la capa auricular, esponjosa y fibrosa. Son tres capas de tejido conjuntivo. Eso en la lámina se mira, la diferencia de auricular y ventricular, no. Solo a nivel de teoría más. ¿De las válvulas? No, de atrio o ventrículo. Claro, totalmente. Si nosotros vemos fibras. En lámina hay como mirar la diferencia. Sí. Si vos ves fibra de Purkinje, vos no tenés que decir que es ventrículo. Ah, sí, perfecto. Si vos no ves fibra de Purkinje, entonces ahí es aurícula. ¿Pueden volver un poquito a la máquina? No, en esta imagen no tengo. A la imagen anterior. Ah, no hay. No, ahora les voy a mostrar. Bueno, ¿alguna pregunta de epi y miocardio? Entonces, ¿qué epicardio cuando tiene tejido adiposo, nervios o vas sanguíneos? El miocardio no va a tener. El miocardio es tejido muscular enfriado cardiaco. ¿Verdad? Na parede, você falou que é parede auricular e ventricular. Como que eu vou saber, mais ou menos? Y por el grosor del miocardio, si es llegado por el grosor. Aquí. Aquí es más grueso en el ventrículo y aquí es más fino en la aurícula. ¿Verdad? Y después, si en el endocardio nosotros vemos fibra Purkinje, es ventrículo. Si no vemos fibra Purkinje, es aurícula. Vamos a ver. Bueno, y el endocardio, ¿qué significa endo? La parte más interna. El endocardio, lógicamente, entonces va a tener endotelio, endo como endo, ¿verdad? El endotelio, otra vez, es un epitelio plano simple. Y por debajo hay un tejido conjuntivo, que es la capa subendotelial, que es tejido adiposo, tejido conjuntivo y algunas células musculares lisas y espalladas por ahí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diferenciar ese músculo liso? Por el núcleo ovalado. Núcleo ovalado, músculo liso. Y por debajo de esa capa subendotelial hay una capa subendocárdica. En esa capa subendocárdica es donde está el sistema de conducción del corazón. ¿Cómo se llaman las fibras del sistema de conducción del corazón? Fibras de Purkinje. ¿También? Fibras de Purkinje. ¿Cierto? Aquí, endotelio, capa subendotelial, capa subendocárdica. Entre la capa subendotelial y la subendocárdica, aquí no da para ver diferencia entre uno y otro. Es todo igual, es todo tejido conjuntivo. Entonces, ¿es aurícula o ventrículo? Ahí es todo igual. ¿Quién no tiene fibra Purkinje aquí? No. Aquí no tiene. Entonces corresponde
Y aquí ya es el miocardio. Aquí también, endocardio auricular o arterial. Y aquí, miocardio. Aquí, nodo auriculoventricular, haz de His, y ahí salen las ramas que son las fibras de Purkinje. La fibra de Purkinje, vamos a ver en el endocardio, pero terminan en el miocardio, ¿cierto? Aquí. Esta es una imagen del libro del Ross, en donde muestra las capas del endocardio y miocardio. ¿Sí? La tinción es la tricrómica majority, por eso se ven las fibras de colágeno de color azul. ¿Tampoco? Esta línea, ahí es nuestra luz. Entonces esa línea que está ahí es el endotelio. Por debajo, una capa subendotelial de tejido conjuntivo. Y todas estas células que están de color más claro son fibras de Purkinje. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esas setas están señalando discos intercalados, porque ellas son células musculares cardíacas, ¿verdad? Solo que ellas son modificadas. Son de mayor tamaño y en un color más claro. Nesse corte assim, vai ser essa inclinação, assim, a fibra de Purkinje em cima, esses intervalares musculares. No. Hay veces que solo es una pequeña parte de las fibras Purkinje, como se ve en la lámina. En la lámina se ve una pequeña parte. Vamos a ver. ¿Estamos? Na descrição que eu usei a postura, elas são bem visíveis também? No, porque ella, si tiene mucho glucógeno, el glucógeno no se tiñe. El glucógeno tiene una tinción específica que es el PAS. Mas Só se você atingir com PAS que vai ficar pinto. O resto é branco, mais branco. as células Purkinje da parede, tá? Dá pra ver. Vamos a ver en las láminas. Sí. Dá pra ver. Bueno, entonces, cuando yo veo fibra Purkinje es ventrículo. Y en el libro dice que es una pared ventricular. ¿Sí? Aquí vemos el endotelio, una capa subendotelial y la fibra Purkinje. ¿Sí? Esta fibra Purkinje está en qué capa del corazón? No, endocardio. Porque aquí, si yo les coloco una llave, esto es en el endocardio, ¿verdad? Y aquí, No miocardio no hay nada. el miocardio es un músculo estriado aquí. Sí. Si yo les coloco una Z aquí, ¿qué capa es? Subiendo acá. Subendocardio. Estructura señalada. Fibras de Purkinje. Función de la estructura señalada. Esta es la conducción de la glucosa. Sistema de conducción del corazón. Entonces ahora ya es mucho más complejo, ¿verdad? Ya pasó eso que vamos a nombrar tejido conjuntivo PPD laxo. Ya era, ahora ya tienen que saber estructura, función, dónde se encuentra, vida media. Entonces, una dica para identificar la fibra de Purkinje. Siempre abajo del endotelio. ¿Sí? Y la característica principal de ella, ¿cómo se dice? Son células grandes y más claras. Y más clara, ya. Así mismo se ve en la Gracias. lámina. Células grandes en un tono más claro, bien más blanco. O subendotelio fica do lado das fibras de Purkinje. No, aquí es el endotelio, que va a ser el límite, ¿verdad? Esta es la capa subendotelial. Y aquí es la capa subendocárdica. Y en la capa subendocárdica es donde está la fibra de Purkinje. Dá pra ela ficar da capa. Da para ver. Mas aí do lado dela vai ser o quê? Vai ser- ¿Dónde? Aquí. Isso. Tejido conjuntivo. Ah, Tejido conjuntivo. Sí, porque esa es su característica. Solamente que entre ese tejido conjuntivo están las fibras de Purkinje. Era esse negócio laxo? Denso. Denso y regular. ¿Sí? Bien aquí, bien por debajo puede ser más laxo, pero luego ya es denso. Y aquí, miocardio, ¿verdad? Aquí, entonces, también se les va a preguntar, a medida que vayamos viendo, ¿verdad? Se les va a preguntar a qué sistema corresponde la siguiente imagen. Entonces, sistema cardiovascular. No van a decir sistema cardíaco, porque sistema es un conjunto de órganos. Y si yo digo sistema cardíaco, me encierro en el corazón. Entonces, sistema cardiovascular.
bien? Capa señalada. Fibras de Purkinje. Capa señalada. Subendotélio. No. Endocardio. Endocardio específicamente es la capa subendocárdica, porque está señalando las fibras de Purkinje. Subendocárdio, subendotélio é diferente. No, el endocardio tiene endotelio, capa subendotelial, que no tiene fibra de Purkinje, y la capa subendocárdica. Que é Y ahí están las fibras de Purkinje. Ah, entendi. Graças. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta imagen corresponde al ventículo. ¿Cómo es eso? Endotelio, subendotelial y subendocárdico. ¿Sí? Entonces ahí la subendocárdica que está señalando las fibras de Purkinje. ¿Ok? Acaba subindo o card, então ela vai estar embaixo da outra. Subendotelial. Vai estar assim. Siempre no. Siempre. En la subendotelial no hay fibras de Purkinje, solamente en la subendocárdica. ¿Ok? Por eso es lo que se les puede preguntar, capa específica. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las tres capas del corazón. Saber bien sus características, corazón es bien fácil, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta que tengan? Mirando bem aí, de novo, mais uma vez, para dizer que este miocárdio é ventricular, esta parte é ventricular, que las características assim que puedo señalar. No, para que vos digas que es ventricular por el miocardio, tenés que ver el miocardio completo. E por essa estrutura solamente, aí não é como. Aquí vas a ver, si vos ves fibra Purkinje, es fibra ventricular. Ah, sim, já, um laço de Purkinje. Pero por el miocardio vos tenés que ver el miocardio completo. Porque para ver si es un miocardio grueso o un miocardio delgado. Fino. Então, em geral, sempre vai ter que mirar as fibras, no máximo, para ver se é esse miocárdio ou não. Ventrículo ou não. Professor, então a diferença a ventricular não sabe que tem a de Purkinje e para diferenciar as outras capas. Ahí es todo igual. Ahí no cambia. Não diferencia. El miocardio es más grueso en el ventrículo y más fino en la aurícula. Ah, única diferencia. Porque después el epicardio es todo igual. El epicardio es todo igual. Tem alguma observação de alguma coisa que não tem aqui na profundidade? El de corazón. Fugir do Corazón coração. vamos a ver las tres capas. Se ve y se ven las fibras Purkinje también. Eso es lo que usted tiene que diferenciar. ¿Cierto? Fugir do coração e cair. Corazón es bien fácil. Bueno, vamos a dar introducción a vasos sanguíneos y mañana ustedes terminan de ver vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. ¿Cuánto miden los vasos sanguíneos en el cuerpo más o menos? Si cae na prova e tem que colocar sim ou sim alguma coisa. Quanto? Os vasos? Alguns caem. Quanto? KM, quanto? Esse Anoten ahí. Los vasos sanguíneos según el ROS, ¿verdad? Siempre según el ROS. 96.500 kilómetros. Deixa eu tentar. Nunca. 96.500 kilómetros. Quantos? 96.000. De los cuales algunos consideran 70.000 y otros 80.000 que son capilares. De flores Los vasos sanguíneos, y espessura. no, la espesura varía. Porque ele é mais grosso que a. Não, eu confundi. Eu ia falar pra ele também. No. De largos. Quem esticou a gente não sabe, ¿verdad? Quem mediu, só Ah, acredita não sabemos. Quem foi desocupado? que Alguien foi midió solamente para medir los vasos sanguíneos. que está en el rojo, porque es verdad. No, pero si procuran en internet, algunos varían 92.000, 94.000, pero el ROS dice 96.500, ¿verdad? Entonces la mayor parte son capilares. Si ustedes
familia, algunos consideran son capilares. ¿Está bien? Y los vasos sanguíneos son órganos huecos. Entonces, todo órgano hueco siempre va a estar formado por túnicas. ¿Y cuáles son las túnicas? Íntima, media y adventicia. Siempre. Si yo les digo cuáles son las túnicas de la aorta, íntima, media, adventicia. De la vena cava, íntima, media y adventicia. La adventicia se parece muchísimo al epicardio. Tiene tejido adiposo, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios. ¿Cuál es la diferencia? Que el epicardio tiene mesotelio y la túnica adventicia, ninguna túnica adventicia nunca va a tener mesotelio. ¿Sí? Nosotros vamos a ver muchísimos órganos, ¿verdad?, que van a estar formados por túnica adventicia. Y eso usted es lo primero que tienen que saber. Si dice túnica adventicia, no tiene mesotelio. La túnica adventicia no tiene límite. Continúa con el tejido que le rodea. En cambio, toda túnica serosa tiene un límite. Y ese límite es el mesotelio. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. En la túnica íntima hay un endotelio y una capa subendotelial de tejido conjuntivo. ¿Sí? Más largo. Es muy fina, una camada muy fina que muchas veces necesita para colocar una llave ahí porque no, es muy delgada. La túnica media se caracteriza por la presencia de células musculares lisas, que vimos hace poco, ¿verdad? En los vasos sanguíneos hay músculo liso. Y en la túnica adventicia, como ya dijimos, tejido conjuntivo laxo, un poco de denso, vasos sanguíneos, nervios, no tiene mesotelio. Es una estructura un poco más vagosa. Regla, ¿verdad? Entonces, en esta imagen nosotros estamos viendo una circulación mayor, que ustedes llaman por anatomía. Histológicamente le decimos circulación sistémica. Vamos a imaginarnos que aquí hay un corazón. El corazón bombea la sangre va a salir por la arteria grande. La arteria grande se ramifica en arteria mediana en arteria pequeña y la arteria pequeña en arteriola. La arteriola es la arteria más pequeña. Ahí terminan la rama de las arterias. ¿Sí? Y la arteriola le entrega la sangre a los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos, como dijimos, de menor diámetro de nuestro cuerpo y son los más abundantes. ¿Por qué les digo que le entrega? El único lugar de nuestro cuerpo, el único lugar de los vasos sanguíneos donde puede haber intercambio de gases, intercambio de sustancias, intercambio de nutrientes, es a nivel de los capilares. Las arterias y las venas se encargan del transporte de la sangre, pero donde ocurre el intercambio es en los capilares. Por eso es que son los vasos sanguíneos más abundantes. ¿Sí? ¿Está bien? El pulmón está dotado de capilares. ¿Por qué? Porque la función del pulmón es intercambio de gases. Mañana van a ver cuáles son esos tipos de capilares. ¿No? ¿Sí? Entonces, viene la sangre hasta los capilares y vuelve a salir. Vénula es la vena más pequeña, vénula postcapilar, vénula muscular, vena pequeña, vena mediana, vena grande y llega otra vez al corazón. Entonces, circulación sistémica o circulación mayor, porque la circulación pulmonar es la circulación menor, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, y esto, antes de que ustedes empiecen a estudiar vasos sanguíneos, ustedes tienen que saber esto. Generalidades, porque casi todo es igual. ¿Está bien? Tenemos, ¿ustedes vieron ya vasos sanguíneos por teoría o no? No. ¿Sí? Entonces, una arteria grande, que es una aorta, y una vena grande, que es una vena cava, que es una vena grande, todos los vasos sanguíneos de mayor diámetro, específicamente dice en el libro,
con un diámetro mayor a 10 milímetros siempre van a tener vasa vasorum y nervi vasorum. ¿Qué significa vasa vasorum? El vaso do vaso. Es una arteriola, un vaso muy pequeño que va a servir para nutrir todas las camadas de esa arteria grande. ¿Sí? Y el nervio vasorum es un nervio pequeño que va a inervar todas las camadas de esos vasos sanguíneos de mayor calibre. Entonces, todos, dice el libro, siempre con mayor a 10 milímetros tienen vasa vasorum y nervi vasorum. Y el nervi vasorum también se le llama nervi vascularis. Los dos dicen el libro. ¿Ok? Entonces, siempre puede caer. ¿Sí? Y ahora que vamos a entrar al sistema, acostúmbrense a leer el libro. Porque no da para transcribir en un slide todo lo que es la clase. Entonces ustedes asisten la teoría, asisten la práctica, le dan una leída al libro, y fica mucho más fácil que pegar resumo y no entender nada. Porque el resumen es para cura. Esa es la realidad. Pero para aprender, y esto le va a servir por el resto de la vida, los sistemas. Es así. Cada célula. ¿Está bom? Professor, como chama o outro nome do vasorum? Nervi vasorum o nervi vasculares. Vasculares. Bueno, para terminar esto, mirar la diferencia. La túnica íntima entre los vasos es muy semejante. Endotelio, tejido conjuntivo, muy tutelado. La túnica media, ¿dónde es más gruesa? ¿En la arteria o en la vena? La túnica media es más gruesa en la arteria y más delgada en la vena. Haciendo comparación otra vez, ya creo que en muscular hablamos de eso. Una aorta, dice en el libro, que puede tener de 40 a 70 camadas de músculo liso. En cambio, una vena cava puede tener de 2 a 15. Entonces, cuando tocamos la arteria, tocamos una aorta y tocamos una vena cava, es lógico que la arteria va a ser más dura. Su pared no es tan gruesa, pero ella es más resistente. No, es gruesa, porque tiene 70 camadas de músculo liso. Mas, Esa es solamente haciendo comparación con la aorta. Porque después hay arterias de menor que tienen menos cantidad de músculo. ¿Sí? Y la arteria siempre va a tener una forma más regular. Va a ser más redondo, más ovalado, pero regular. En cambio, una vena, su formato es irregular. No hay una forma que yo les pueda decir que es la forma de la vena. Porque es irregular. Es totalmente diferente, todas son diferentes. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, entonces la túnica media es más gruesa en la arteria y más fina en la vena. ¿Y la túnica adventicia? ¿Dónde es más gruesa? En la vena. La túnica adventicia es más gruesa en la vena y más delgada, más fina en la arteria. ¿Ok? Entonces, cuando cae una imagen, si yo veo que la túnica media es mayor, yo ya sé que es una arteria. Si yo veo que la túnica adventicia es mayor, ahí yo ya sé que es una vena. ¿Cómo? ¿Sí? Y los capilares solamente tienen endotelio. Los capilares no pueden tener músculo liso. Porque si es un endotelio revestido por músculo liso, no puede haber intercambio de sustancias. Entonces los capilares solamente tienen endotelio. Solamente tienen una túnica íntima. E aí, tipo assim, qual que é o seu nome? É porque você falou que a artéria vai dividir na artéria mediana, né? E aí ela vai se dividir de novo para poder se dividir em capilares. Qual que vai ser o nome da artéria que origina os capilares? Arteriola. Arteriola, que es la arteria más pequeña. E na veia também, vai ser o nome, mesmo nome. Las venas ya salen en continuación de los capilares. Las venas no llegan a los capilares, es como que salen de los capilares. Então, na
veia, vai ser tudo veia que vai formar o capilar, os capilares. Los tres tipos de vasos son arterias, venas y capilares. Né, por causa da... Aquí es la arteria, todo eso es arteria. La arteria le entrega la sangre a los capilares. Aquí hay intercambio de sustancias, intercambio de gases. Y luego esa sangre desoxigenada sale por los capilares, por las venas. Y de la vena vuelve otra vez al corazón. Isso, aí eu queria saber qual era o nome, ou não tem? Vénula, Ah, tá, vendo? postcapilar, vénula muscular, vena pequeña, mediana y grande. ¿Sí? Si la evaluación es próxima segunda. Arteria es nombre y sobrenombre. Ay, doctora, me llama arteria, sí, pero nombre y sobrenombre. Aí a artéria. Arteria grande, arteria mediana, arteria pequeña. Porque esas características ustedes van a ver mañana. ¿Sí? Mañana en la ganancia lateralicia que ustedes tienen que ver vasos sanguíneos. Vai bom? ter teste? Amanhã vai ter teste também? No, próxima segunda. Próxima segunda, próxima tercera. Vamos a ver cómo que fica. Pero, próxima segunda ustedes. Se fizer na segunda, aí vai dar o que na terça? Y no sé, por eso te digo, vamos a ver cómo que fica. ¿Sí? Dijo la doctora Quinate que la próxima semana tenemos que darle orientaciones para lo que será el próximo semestre. Podemos darle una tarea de vacaciones, pero no sé, tenemos que llegar a un consenso porque los docentes pues cambian el próximo semestre. Como? Los docentes van a cambiar, puede que le toque el mismo, puede que cambie. E o grupo também? Não, O grupo também? Y si você trocar de grupo, sí. Mas não já troca não. Ah, no, eso ya va a sim, hasta sim. terminar. até o sexto ano do internato, Bueno, por eso le digo, por eso le digo que no hay una forma de delegarle una tarea de vacaciones. Pero sí orientación. Bueno. Aí, gente, eu... Bueno, entonces es eso. Mañana vean vasos sanguíneos y segunda, si es conmigo la evaluación, arteria sí, nombre y sobrenombre, sí o sí. Y vena, solamente les voy a pedir vena grande que sepan nombre y sobrenombre. Un gesto es vena, porque no hay una forma específica de diferenciar. Las venas se parecen todas, ¿verdad? Y por el diámetro no sabemos diferenciar. Entonces solo la arteria que va a tener una clasificación más específica. vamos ver mañana Que é o na menos- capa e na base. Sí. Ahora vamos a ver láminas de corazón. A vena colocar ali só vena grande. Só vena grande, arteria grande. Aí no caso da artéria seria a artéria pequena, a artéria média, a artéria... E dá para diferenciar